Bueno, hoy en Salud y Algo Más, como les dijimos, nuestro tema principal es diferenciar entre la pérdida de memoria y ya la demencia. Y para eso vamos a saludar al doctor Claudio Alejandro Jiménez Monsalve. Él es neurólogo y neurofisiólogo, es el jefe de neurología del Hospital Simón Bolívar. Doctor Claudio Alejandro, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola, muy buenas tardes, Carolina y Camila. Para mí es siempre un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, pues mire, doctor, yo sí quiero que hablemos un poquito de la diferencia entre los olvidos momentáneos y ya cuando uno llega a tener demencia, porque como uno vive tan embolatado y con tantas cosas en la cabeza, hay veces que uno dice, ¿será que yo estoy perdiendo la memoria? ¿Será que estoy entrando en demencia? Cuéntanos cuál es la diferencia específica. Vale, acá hay una cosa muy importante para dejar clara para toda la comunidad, y es que en realidad el cerebro es una estructura que hace con más frecuencia olvidar que con más frecuencia recordar. Es decir, imagínate toda la información que recibes dentro de tu cerebro a lo largo del día, la totalidad de la información sensorial, visual, auditiva, táctil, odorífera, y todas las imágenes que nuestro cerebro construye con eso a lo largo del día, todos los días. Entonces es un volumen enorme de información. Toda esa información no logra ser mantenida y luego recuperada dentro de nuestros cerebros. Así que en realidad lo que más comúnmente hace el cerebro es olvidar montones de datos, y preserva algunos que cobran valor, obviamente, por lo que representan en términos de utilidad y de importancia para nuestro día a día. Clavísimo que la memoria no es algo que se construye solo, ¿no? Recuerda que para que se forme una memoria, además necesitas tener atención y concentración. Entonces la memoria es algo que surge de otros atributos. Así que olvidar es algo que nos pasa a todos en la cotidianidad. Muchísimas cosas las olvidamos. Eso es frecuente. Eso no es un problema. El problema es cuando las personas empezamos a olvidar algunos asuntos, alguna información, y eso complica el desarrollo normal de nuestra vida. Creo que a todos nos ha pasado que estamos buscando el teléfono y lo tenemos en la mano. O cuando estamos trabajando en oficina, estamos buscando el lápiz, el borrador, y está en nuestra mano, ¿sí? Eso es normal, pero es tal vez producto de nuestra atención distraída, de nuestra concentración que no está dispuesta en un momento determinado para esto. Sí. Así que olvidar es usual. El problema es cuando olvidamos con tal frecuencia que nuestras actividades de la vida diaria se ven complicadas por eso. Por ejemplo, sales a la calle y te pierdes. Por ejemplo, empiezas a dejar la comida en la cocina cocinándose y se te olvida, y de pronto un día se prende el fuego en la casa. ¿Ves? Sí, doctor, eso le quería preguntar. ¿Cuándo realmente debemos preocuparnos? ¿Qué signos de alerta hay? ¿Qué podemos ver? Porque lo que usted decía, normalmente uno no se acuerda que almorzó ayer. Y eso pues puede pasar porque no fue de pronto lo que usted decía, un momento que nos marcó. Pero ¿cuándo realmente tenemos que preocuparnos? ¿Cuándo de pronto podemos ver si algún familiar está con síntomas de demencia? ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, aquí hay algo bien importante también, que es, lo primero que tenemos que saber es que demencia es un disturbio de la cognición. Y entonces lo que nos debemos preguntar es, ¿qué es cognición? Y cognición son esos atributos mentales que nos hacen ser los seres humanos que somos. Esos aspectos de nuestra vida interna mental que nos hacen ser lo que somos. Entonces la memoria es uno de ellos. Otro es el lenguaje. Otro es nuestra capacidad de hacer cálculos sencillos, ¿sí? Sumar, restar, volúmenes sencillos de números. Luego otro es el afecto y el juicio. Y uno muy importante es la orientación espacial y temporal, o lograr hacer tareas motoras complejas como subirte al carro, prenderlo, saber cuál es la secuencia ordenada de activar un vehículo, por ejemplo, y movilizarlo. Entonces, todas esas cosas configuran lo que llamamos cognición. Con frecuencia, pacientes, sobre todo jóvenes, dicen, doctor, a mí se me están olvidando las cosas. Y aquí hay una cosa muy importante, Carolina y Camila, una cosa muy importante, y es ¿qué cosas afectan la cognición? Recuerda que yo les decía que la memoria se ve clásicamente afectada por la atención y la concentración. Entonces, en la medida que tenemos más ocupaciones a lo largo del día, más situaciones que nos distraen, el estrés, la ansiedad, dormir mal, todas estas cosas empeoran el funcionamiento de nuestros procesos cognitivos normales. Entonces es muy usual que personas jóvenes, entonces en los jóvenes no es común enfrentarse a problemas
cognitivos como las demencias en las personas jóvenes, estoy hablando de personas de 55 años hacia abajo, esto es muy infrecuente, pero allí lo más frecuente es que hay un factor, sobre todo estresor, emocional, afectivo, que está la depresión, que es una patología supremamente común en la población y produce cambios en la cognición que son totalmente reversibles. ¿Cuándo hay que preocuparse? Como te decía, hay que preocuparse cuando, por ejemplo, una persona muy poco comúnmente joven, pero más comúnmente una persona mayor de 55 o 60 años, empieza a tener dificultad para encontrar palabras. Entonces le cambia el nombre a las cosas todo el tiempo. O las actividades que tenía que hacer en la mañana, que son parte de su rutina, de su día a día, se le empiezan a olvidar. O empiezan a repetir cosas, las mismas historias todas las veces. Y esto puede ser menos problemático, pero luego resulta que salen a la calle y se pierden, se desorientan con mucha facilidad. Hemos tenido, con frecuencia nosotros vemos en nuestra consulta los neurólogos, por ejemplo, pacientes que son mecánicos y entonces te dicen, doctor, estoy teniendo problemas porque desarmo un motor y ya después no logro saber cómo armarlo y yo he armado motores toda la vida. Es muy curioso que hemos tenido pacientes que son fabricantes de objetos de madera. Yo tuve personalmente un paciente que hacía relojes de madera y cuando me lo trae su familia me dice, toda la vida he hecho relojes y ahora no es capaz de hacer un reloj, y cuando lo puse a que dibujara un reloj a un hombre que toda la vida ha dibujado relojes, pues no era capaz de dibujar un reloj. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que empezar a preocupar porque con frecuencia estos pacientes están caminando, en la casa tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y él te dice que bien, pero ya está teniendo fallas o en sus actividades de su rutina diaria o en su trabajo o en recordar información que adquieres ahora y que vas a utilizar más tarde, como por ejemplo la lista del mercado o este tipo de asuntos. Otra cosa que le quiero preguntar, doctor, es la diferencia también con el Alzheimer. A mí a veces como que me confunde un poquito eso del Alzheimer, de la demencia y del olvido cotidiano. ¿Nos podría ayudar, doctor, para saber cómo bajar ese riesgo del Alzheimer? ¿Qué tiene que ver con la demencia? ¿Es diferente? Entonces, yo creo que acá hay un mensaje que es muy valioso para la población. El primero es, recuerden que olvidar es frecuente. El problema de olvidar es cuando eso, o tener problemas con estas otras actividades como el lenguaje, el cálculo y demás, el problema es cuando esas cosas se alteran y ya no podemos hacer lo que normalmente hacíamos en nuestra vida utilizando esas herramientas cognitivas, esas características mentales nuestras. Luego está que es muy frecuente que tener problemas de la cognición, sobre todo de la memoria, está muy relacionado en los jóvenes con alteraciones mentales del afecto y del juicio. La depresión, la ansiedad, el estrés y todo esto sin duda alguna produce este tipo de problemas, y ahora vamos a mencionar otro. Ahora, en particular el Alzheimer es la forma más común de demencia y la forma más famosa de demencia, pero no es la única. Entonces, cuando decimos demencia, estamos hablando de un paquete en el que caben muchas cosas, ¿sí? Y esas muchas cosas que producen daño de nuestras funciones cognitivas, como la memoria y las otras que hemos nombrado, la más común es el Alzheimer. El Alzheimer no necesariamente está relacionado a historia familiar positiva de Alzheimer. Puede surgir como una condición espontánea en la población. Y por eso es la forma más común de demencia. El Alzheimer como demencia tiene particularmente esta característica, y es que lo primero que empieza a afectar suele ser la memoria. Pero hay pacientes con demencias, hay ciertas formas de demencia, y una que también es muy famosa que se llama demencia frontotemporal, en la que los pacientes pueden hacer cambios del lenguaje o cambios del comportamiento como los primeros síntomas. Y hay una otra forma de demencia que es la que tuvo este actor muy famoso, Robbie Williams, que terminó suicidándose, en la que los primeros síntomas suelen ser cambios del comportamiento y alucinaciones visuales. Entonces, date cuenta que lo que tenemos que notar siempre, lo que tenemos que estar pendientes nosotros es si hay cambios en general en la forma en la que se comporta, en la memoria, en el afecto de nuestros familiares, sobre todo de nuestros familiares mayores, porque eventualmente pueden estar desarrollando demencia. Tenemos personas de más de 60 años que empiezan a sufrir cambios del humor, a deprimirse, y esos son los síntomas tempranos de algo que después termina convirtiéndose en una demencia. Entonces hay que estar muy alerta en edades mayores de los 55 o 60 años. Pero sobre el Alzheimer hay un dato muy importante por resaltar. Resulta que la segunda forma más común de demencia es la demencia asociada a la enfermedad de los vasos sanguíneos. La demencia asociada a la enfermedad de los vasos sanguíneos, de los vasos arteriales, la conocemos como demencia vascular. Y resulta que lo que más daña los vasos sanguíneos es la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, es decir, el colesterol, los triglicéridos altos, hábitos de vida, fumar. Entonces tenemos un enorme grupo de la población enfermándose de problemas cognitivos. Es la segunda causa más común, y ahora te voy a decir algo muy importante, es la segunda causa más común de demencia. Sin embargo, está siendo producida por cosas que no debieron producirla.
La hipertensión es un producto de lo que comemos. La diabetes en gran medida es un producto de lo que comemos. No hacer actividad física, es decir, vida sedentaria, fumar, obesidad. Todo esto está dañando los vasos sanguíneos, incluso del cerebro, y llevando a las personas a tener olvidos frecuentes, un término que usamos que es declinio cognitivo leve, que es cuando hay síntomas muy levecitos de lo que eventualmente va a ser demencia y después terminas teniendo demencia. ¿Por qué? Porque nunca bajaste de peso, porque nunca hiciste ejercicio, porque nunca comiste mejor, porque terminaste siendo hipertenso y diabético. Pero lo más importante es que en estudios que se han hecho en ciertas poblaciones se ha observado que cuando se controlan muy bien esos factores, es decir, en grupos poblacionales en los que la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, fumar, todas esas cosas están muy bien controladas, hay menos Alzheimer. Es decir, que parece haber un vínculo directo entre todas estas condiciones medioambientales y de hábitos de vida que nos llevan a tener enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión arterial y diabetes y el desarrollo de Alzheimer. Venga, doctor, ahí me surgió una duda porque usted está hablando de una demencia vascular. ¿Tiene alguna relación esto con la vena varice? Si yo tengo vena varice, si mi mamá tiene vena varice, está más, puede pasar que tenga más sea más propenso a tener demencia, algún tipo de demencia o esa demencia vascular. No necesariamente, porque esto es un problema venoso, del sistema venoso, que si bien de alguna manera podría estar vinculado con problemas en las arterias, estamos hablando de enfermedades del sistema arterial. Y esas enfermedades del sistema arterial, porque son enfermedades vinculadas directamente, es decir, la hipertensión arterial y el daño del sistema arterial son enfermedades vinculadas directamente con estilos de vida. Así que no hay una relación directa, al menos no conocida. Pero es frecuente que los pacientes que tienen vena varice, además de eso, sean hipertensos, o además de eso tengan diabetes, o además de eso sean obesos. Pero no necesariamente pasa así, no en este caso particular de los pacientes con esta enfermedad venosa. Bueno, mire, doctor, tenemos a Jorge en la línea. Jorge le quiere hacer una pregunta. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Quería saber si existe alguna actividad o ejercicios mentales para no perder la memoria, para no llegar a esos disturbios cognitivos que dice el doctor. Yo creo que esa es la pregunta más especial que alguien podría hacer. Y es, digamos que una persona va a tener demencia. Digamos que hay una persona que de hecho le va a dar demencia. Y digamos que hay una persona que espera que no le dé demencia y no sabemos si le va a dar o no. Entonces, hay algo que se ha demostrado muy bien con multitud de estudios. Multitud de estudios han demostrado que si hay un factor capaz de disminuir el riesgo de que a alguien le vaya a dar demencia, es la actividad física. Y además de eso, de atrasar el inicio de los síntomas de demencia en alguien que va a tener demencia. Es decir, y esto es una de las cosas más maravillosas que pasan en términos de cómo funciona el cuerpo humano. La actividad física, someter las fibras musculares y nuestro cuerpo a estrés porque salimos a caminar, porque salimos a correr, porque hacemos cualquier tipo de actividad física, modifica el cerebro y lo modifica para bien. Si hay algo capaz de proteger y disminuir el riesgo de desarrollar demencia, de retrasar el inicio de los síntomas de demencia en quienes van a darle, pero además de fortalecer procesos cognitivos como la memoria, es el ejercicio. Y por eso tenemos que promover activamente y poderosamente la actividad física como un protector del cerebro. ¿Cómo pasa eso? Uno podría pensar de primerazo, no, pues una persona hace actividad física y como el corazón late más fuerte, se oxigena mejor el cerebro. Parcialmente sí, pero no del todo. Lo otro que pasa, y acá es donde está lo maravilloso, es que mientras sometemos nuestros músculos a la actividad, al estrés de una actividad física, ellos inducen cambios en la forma en la que se comporta, digámoslo así, metabólicamente el cerebro. Y hace que el cerebro produzca sustancias que estimulan la famosa plasticidad neuronal, el crecimiento de nuevas sinapsis. Entonces, las personas que hacen actividad física son personas que tienen menos riesgo de problemas cognitivos y que mejoran sus procesos cognitivos. Doctor, mire, acá nos pregunta uno de los oyentes. Quiero saber, ¿a una persona sola le afecta más la memoria? ¿Qué hacer para que se mejore o se retrase ese problema? ¿Cómo podríamos ayudar a la familia? Bien, están haciendo las preguntas correctas, Carolina. Hay una recomendación que habíamos pensado en hacer al final de la intervención del programa de hoy, era cuáles son las 5 cosas claves para mejorar la salud mental o para disminuir el riesgo
de que suframos problemas cognitivos como olvidos y otros, demencia. Entonces resulta que la vida social es un factor determinante en tener una salud cognitiva, una buena salud cognitiva. Está bien documentado que las personas solitarias, las personas que viven solas, no solo tienen mayor riesgo de morir más tempranamente, sino que además de eso tienen mayor riesgo de problemas cognitivos como demencia. Entonces, la vida en soledad sin duda altera nuestra cognición. Piensa durante la pandemia se desataron los problemas de salud mental, en particular debido al aislamiento, y luego hubo pacientes que aceleraron el proceso de degeneración cognitiva que llevó a demencia producto del aislamiento. Entonces lo que hay que hacer es, si tenemos familiares que viven solitos, intentar involucrarlos más en nuestras actividades, llevarlos a las casas, intentar estar más cerca de ellos, sobre todo dialogar, hablar es esa otra cosa que mejora nuestra cognición y nuestra memoria. ¿Qué hay que hacer con la familia? Siempre que se hace un diagnóstico de demencia o siempre que hay una preocupación de que un familiar nuestro pueda estar entrando en un proceso demencial, es importantísimo que en la consulta esté la familia y saber hablar con la familia. Porque si de hecho es demencia, estos pacientes llegan a un momento del desarrollo de su enfermedad en que la total responsabilidad del cuidado es del familiar. Y deben saber cómo hacerlo, cómo enfrentarse a los problemas, cómo se van a tomar decisiones a largo plazo. Yo suelo decirles, bueno, un paciente tiene la presión alta y le dan las pastas y él debe tomárselas. Y pues si no se las toma, digamos, es su problema. Pero un paciente con demencia ya no puede hacer las cosas él mismo. Ese es el gran, digamos, definidor de la demencia, y es pierdo la capacidad de yo mismo cuidarme y de yo ser autosuficiente. Entonces sí o sí necesito a la familia junto a mí. Doctor, ¿la demencia tiene cura? ¿Podríamos decir que si una persona, usted dice que podría surgir a partir de los 50 años o un poquito más adelante, una persona de 50 años tendría que estar con tratamiento para toda su vida? ¿O lo que le resta de vida? Por eso es importantísimo siempre asesorarse con expertos, siempre consultar y siempre hacer el trabajo juicioso, nosotros los médicos, de definir cuál es el problema del paciente. Entonces, hay pacientes que sienten personalmente, tienen la sensación subjetiva de que tienen problemas cognitivos, pero cuando les realizamos exámenes, cuando los valoramos bien, nos damos cuenta de que no, y lo que hay es, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés, sobreocupación, mal dormir y un montón de cosas, y debes intervenir eso y la cognición mejora. Luego hay una fase inicial, potencialmente inicial de la demencia, que llamamos declinio cognitivo leve. Es ahí donde deberíamos detectar a la mayoría de los pacientes. Es decir, una persona llega y me dice, mire doctor, yo creo que siento que se me están olvidando las cosas. Lo examino, le hacemos pruebas y de hecho ya tiene un problema en la memoria o en cualquier otra función cognitiva. Entonces decimos, tiene un declinio cognitivo leve. Y ahí lo que nos toca hacer es preguntarnos, ¿ese declinio cognitivo leve lo puedo devolver? ¿Lo puedo devolver a cognición normal? ¿Y por qué lo puedo devolver? Porque resulta que muchas cosas pueden producir alteraciones cognitivas, desde infecciones del cerebro, infecciones crónicas, como déficit de vitaminas, el déficit de vitamina B12, el déficit de vitamina D, están relacionados con problemas de la cognición. Enfermedades como enfermedades de la tiroides, el hipotiroidismo está claramente relacionado con mayores problemas cognitivos. Y como les hablaba, la hipertensión, la diabetes y este tipo de problemas crónicos son productores de enfermedades, de problemas cognitivos. Si los intervienes ahí, los puedes devolver a cognición normal con el tratamiento adecuado. Luego, eventualmente, llegan algunos pacientes en fases muy iniciales de la demencia, muy iniciales, y siempre hay que hacer el trabajo juicioso antes de decirle a alguien. Esto es clave para nosotros los médicos. Antes de decirle a alguien, usted tiene Alzheimer, su familiar tiene Alzheimer, usted tiene cualquier tipo de demencia neurodegenerativa, como el Alzheimer, las que les nombré, la demencia frontotemporal, la demencia de Lewy o cualquiera una de estas, antes de decir eso, hay que preguntarnos, nosotros como médicos debemos preguntarnos, ¿esto es una demencia potencialmente reversible? Y las demencias potencialmente reversibles son las que están causadas por cosas como infecciones, déficit de vitaminas, en particular la B12 y la vitamina D. Nosotros, yo personalmente en nuestro grupo hemos visto ese tipo de pacientes, o por fenómenos crónicos mal controlados como la hipertensión arterial, la diabetes, el hipotiroidismo y otros. Entonces, ¿hay ciertas formas de demencia que son potencialmente reversibles? Sí. ¿Hay ciertos estadios tempranos, fases tempranas de problemas cognitivos que se pueden revertir? Sí. ¿Hay algunas formas de demencia que no tienen forma de ser revertidas? Sí. ¿Cuáles? Las que son directamente producto de un proceso degenerativo del cerebro, como el Alzheimer y las otras.
Bueno, doctor, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes que quieran ver su contenido o que quieran ir al hospital. Bueno, para ver mi contenido es cuestión de seguirme en mi página de Instagram que se llama Neurófilos, pero para ser atendidos por mí o por mi grupo, yo y el grupo con el que trabajo somos un grupo de neurólogos al servicio de la Red Pública de Bogotá. Trabajamos en el Hospital Simón Bolívar y en la Subred Norte. Allá hacemos la totalidad de nuestro ejercicio médico como neurólogos y siempre que podamos colaborarles con el mayor gusto.